dar paso a la licenciada Mariela Blanco, licenciada en Enfermería, maestría en Psico-Oncología, coordinadora del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de la Fundación La Valoro en Argentina. Además, co-coordinadora de la Comisión de Enfermería de la Sociedad Argentina de Hematología. La invitamos, por favor, licenciada. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la amabilidad de todas ustedes de estar acá y toda la recepción que nos han hecho. Que nos han hecho a Anita y a mí, la psicoeducación y cuál es el rol de enfermería. Cuando hablamos de psicoeducación, en general se nos ocurre pensar que es un área del psicooncólogo o del psicólogo. Pero al estudiar un poco qué es la psicoeducación y también ver algunos trabajos de investigación donde en diferentes grupos se analiza cuál es el rol de cada uno de los representantes de todo el grupo de salud y cómo interviene cada uno, he visto que las enfermeras tienen un rol relevante. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación básicamente es proporcionar información sobre la enfermedad y sobre el tratamiento. Y cuidados, y esto es, el cuidado es algo propio, no es algo que es sacado del trabajo que ustedes ven abajo. Entonces, proporcionar información sobre la enfermedad y el tratamiento y los cuidados que el paciente va a tener que hacer, lo que llamamos autocuidado, cuidados de la familia, cuidados de los enfermeros y de todo el grupo de profesionales que lo asisten. El objetivo de la psicoeducación es incrementar los recursos de afrontamiento propio del paciente, reducir la ansiedad en relación a la situación actual de la enfermedad, mejorar la calidad de vida, mejorar la satisfacción del paciente con la atención recibida y potenciar la adherencia a las indicaciones médicas. Muchas veces nos encontramos con pacientes que no vienen a la consulta o no anotan en el diario de medicación o se olvidan de tomar la medicación o de ir a buscar a la farmacia del hospital, lo que sea. Y nos tenemos que preguntar como profesionales de la salud qué cosas estamos haciendo para mejorar todas esas actitudes de los pacientes. ¿Tendremos algo que ver el equipo de salud? ¿Cuál es el rol de la enfermera en este sentido? Cabe señalar que todo lo que tiene que ver con lo psico, el tratamiento del área de la psiquis, en estos pacientes se describe de tres formas. Uno, la psicoeducación. Otra, la terapia, ¿sí? La psicoterapia, donde el paciente se presenta con una psicóloga y tiene, digamos, sus sesiones que pueden ser semanales o quincenales. Y otra área es la de los grupos de apoyo. La literatura dice que la psicoeducación en los pacientes oncológicos y oncohematológicos tiene el 70% del tratamiento PSI. ¿Qué quiere decir? Que si toda el área psicológica del paciente que le brinda el profesional de la salud, en un 70% el objetivo es psicoeducación. Esto me gustaría que lo retengamos, porque mi objetivo es mostrarles cuál es el papel de enfermería en esto, y van a ver que de ese 70% de todo el área PSI, de todo el área psicológica, del apoyo psicológico, la enfermera está capacitada y el enfermero está capacitado para hacerlo, ¿sí? Entonces, psicoeducación, decíamos que era informar. Otra forma de definirlo es dar forma a la información, describir, dar noticias, declarar, reseñar y enterar.
María Mucci, la pueden googlear, es una psicooncóloga que se ha dedicado en Argentina a la psicoeducación prequirúrgica. Tiene un libro que es Psicoeducación prequirúrgica, que si ustedes lo leen, digamos, se van a dar cuenta que toda la actividad que nosotras hacemos cuando le contamos a un paciente cómo va a ser la cirugía, o cómo va a ser la colocación de un catéter, o qué cuidados tiene que tener post colocación, eso es psicoeducación. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos gratis, ¿no? Como decía Ana, tantas cosas que hacemos y no son reconocidas porque están innatas en nuestra formación. Está bueno que le demos contexto a aquellas cosas que hacemos. Nosotras las enfermeras, de por sí, sin tener ningún título, hacemos psicoeducación. ¿Qué les parece a ustedes que es cuando ustedes entran en una habitación y le cuentan a un paciente, adulto, pediátrico, a la familia, que el doctor va a venir, le va a hacer una punción de médula ósea y va a tener que tener tal y cual posición, y el paciente va a decir, le voy a preguntar a ustedes, voy a estar dormido, voy a estar despierto, me van a poner anestesia, ¿cómo me voy a sentir después? Todo esto es psicoeducación. Entonces, para no sentirme que les estoy hablando de algo extraño, ¿cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han hecho psicoeducación en la vida, en la cotidianidad de su trabajo? Los demás seguramente, pero todavía no lo están encontrando, ¿sí? Estoy segura que el 100% de los presentes en algún momento le han hablado al paciente de lo que le iban a hacer, de lo que él se iba a sentir, y el paciente ha intervenido en esa información y les ha hecho alguna pregunta o les ha hecho sentir o decir lo que les pasaba. Como que tengo miedo a no despertarme, cómo es el área quirúrgica, cómo me voy a sentir cuando me despierte. Todos esos son sentimientos que el paciente tiene y que muchas veces los grupos de profesionales de la salud solamente indican un procedimiento, ¿sí? El cirujano oncológico indica que vaya a sacar un nódulo, indica la hematóloga una punción, indica hacer una tomografía, una resonancia, un PET, ¿sí? Los profesionales indican procedimientos y en el gran porcentaje del tiempo, de las veces, las personas no saben a qué se van a enfrentar. Y esto produce ansiedad, miedo, angustia, que el paciente use uno de sus estrategias de afrontamiento, que un poquito vamos a verlas para que nosotros podamos detectarlas, que son formas de actuar no premeditadas, inconscientes, que hacen que una persona pueda actuar de una o cual manera frente a la crisis o frente a la angustia. Algunas otras sinónimos y antónimos de la información: aclararse, advertir, amonestar, bueno, diferentes formas de llamar a la psicoeducación o a la forma de informar ciertos procedimientos y ciertos tratamientos. ¿Para qué informamos? Para esclarecer. Informar brinda protección, seguridad frente a los desconocidos. Nos permite conocer los miedos, angustias e inquietudes. Yo les voy a contar un poco más adelante y a lo mejor voy mezclando qué es lo que hago específicamente en el área donde trabajo, pero muchas veces los pacientes los llamo para preguntarles cómo estuvieron después de 1 o 2 semanas de tratamiento y me dicen, y mira, estuve con náuseas, hice lo que vos me dijiste, al tercer día me sentía como que me había pasado un camión por encima, pero todo más o menos lo que vos me dijiste. Entonces no tuve necesidad de llamar. ¿Qué quiere decir con esto? Que el paciente estaba empoderado de una información, que sabía qué hacer y también sabía cuándo tenía que llamar. ¿Qué hubiese pasado si ese paciente
no le hubiésemos explicado qué cosas le podían pasar y no podía de esta manera poner en palabras aquello que le pasaba. En vez de sentir que parecía que le había pasado un camión por encima después de la quimioterapia, a lo mejor se hubiese sentido morir, ¿sí? O que eran sus últimos días y que eso no se iba a recuperar. A veces los pacientes se sienten tan mal después de la quimioterapia cuando no tienen información que deciden no regresar a hacer su tratamiento. Entonces la información que le podemos proveer para que ellos estén, digamos, como que tengan herramientas, y el conocimiento es una herramienta. Que el paciente sepa qué hacer cuando tiene fiebre, qué hacer cuando tiene tos, o si puede comer o no tal cosa, es hacerlo parte del tratamiento. Si no, es un objeto en el cual el médico le da una indicación, la enfermera lo pincha, le dan ese veneno, como muchas veces los pacientes dicen, se va a la casa y sufre en soledad. Esto es lo que pasa cuando los pacientes no tienen información sobre aquello que le estamos haciendo. Cuando el paciente conoce qué le vamos a hacer, viene ya a la aplicación de la quimioterapia, digamos, con cierto bagaje de información, con algún proceso psíquico de haber comprendido y a lo mejor de tener otras dudas para preguntar, de a lo mejor no haberle quedado claro algo, pero hay un feedback, hay un ser parte de este tratamiento, no un objeto que se saca de la importancia de ser un ser y se lo pone como objeto solamente. ¿Se entiende o...? ¿Sí? Los veo tan serios que me ponen como me da miedo. Y la que estoy apunada soy yo, así que, por favor. Nos permite conocer los miedos, angustias, inquietudes del paciente. Hace muchos años, un paciente no quería entrar a la unidad de trasplante en su primer día. Iniciaba el tratamiento. Un paciente joven, casado, la esposa me dice no quiere entrar, no quiere hacerse el tratamiento, ¿no? O sea, no quiere hacerse el tratamiento, un tratamiento que lo va a llevar 20, 25 días, estar internado, aislado, digamos, no pasándola tan bien. Digamos, si ya no quiere entrar, se nos va a complicar. Entonces empezamos a hablar empecé a hablar con el paciente, a preguntarle cuál era el miedo, si tenía alguna duda. El paciente, desde que el hematólogo le dijo que tenía que trasplantarse de médula ósea, pensó que lo iban a llevar a cirugía, le iban a cortar desde la nuca hasta la base de la cola para sacarle toda la médula espinal. ¿Sí? Esto es desinformación. Cuando le contamos, era un paciente, hoy hablábamos en el almuerzo con con Reina y con la otra enfermera sobre la diversidad cultural que tenemos. Ustedes la tienen seguro, nosotros también. Yo les explicaba que nosotros somos un país largo, pero ¿dónde está la complejidad de los tratamientos? En el centro, ¿sí? Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias que tienen mayor, digamos, se va abriendo, pero las mayores unidades de trasplante, los mayores centros. La gente de las periferias del país viaja 3.000, 2.000 kilómetros para irse a trasplantar. Lo sacamos de su hábitat y va a una unidad de trasplante, por ejemplo, o a hacer tratamiento de quimioterapia, porque en su lugar no es posible. Ese paciente va a lo desconocido. Y a veces los hematólogos de esos centros le dijeron, su indicación es hacer un trasplante de médula, vaya a ver a tal doctor a Buenos Aires. Y le da todas las autorizaciones, el señor hace todos los trámites y cae a Buenos Aires con una valijita pensando que le van a hacer una operación y que a lo mejor queda paralítico para toda la vida, porque es la médula espinal lo que le van a trasplantar. Se entiende que esto es un ejemplo que no es mentira, es verdad.
pero es groserísimo, digamos. Yo lo escuché una vez, pero piensen en todas las fantasías por la desinformación que tienen los pacientes. Ya te digo que la luz me va a caer y yo voy a estar acá. La información da libertad, da autonomía, nos permite adherencia al tratamiento, da la sensación de control. El paciente no es alguien que se les hace tratamientos y se lo invade, sino que él sabe cuándo tiene que ir a la guardia, cuándo tiene que llamar. ¿Sí? No es un objeto, no es pasivo, es activo. La familia es activa. El día antes de ayer yo trabajé hasta 1 hora antes de viajar y me llamó la esposa de un paciente. Mariela, no sé, primero enojada, frustrada, no sé qué hacer con mi marido porque no come, se siente mal, toma líquido, no toma líquido, bueno, es un problema. Le digo, dígale que ¿cómo está yendo al baño bien? Y la verdad que no sé, porque no me lo dice. Una mujer angustiadísima por un hombre que no le daba bolilla, cosa que nos pasa a las chicas muy frecuentemente, ¿no? No nos dan bolilla, pero se quejan. Entonces le digo, dígale a su esposo que me llame a mí, porque sabe todo esto él, pero que me llame y me cuente, porque si no, es complicado ayudarlo, ¿sí? Que tome el control de esto. Y la señora, al tomar el control de la situación, de desesperanza, de saber qué hacer con su esposo, tomó el control y pidió ayuda. Estas son las cosas que deberíamos fomentar como enfermeras. Y es lo que hacemos, seguramente. Planear estrategias, cuándo se puede hacer el tratamiento, cuándo el paciente tiene que descansar, cuándo tiene rutinas de trabajo que no quiere dejar de hacer, ¿sí? Cuándo bañar a los pacientes y cuándo no, qué permitir a los pacientes y en qué ser un poco más flexibles. Todo esto nos permite la información. Anticiparnos y prevenir, que es básicamente nuestro objetivo. Y la protección y seguridad ante lo desconocido. Todo lo que hacemos es desconocido para las personas que de pronto tienen un diagnóstico de la enfermedad. Esto no lo puede hacer una enfermera sola, tampoco lo puede hacer el médico solo, tampoco lo podría hacer la psicóloga, la psicóloga del equipo. Esto es un trabajo en equipo. Primero, porque yo tengo que, cuando conozco al paciente, estar segura de lo que el paciente, de lo que fue informado por el médico. Tengo que estar seguro de qué es lo que le vamos a hacer al paciente. Porque así cuando hable con el paciente yo le voy a intentar que él, digamos, me cuente qué es lo que sabe. Porque yo como enfermera informo, yo como enfermera doy malas noticias. No. Yo como enfermera lo que hago es abordar, ayudar a canalizar esas malas noticias. Pero no somos ajenas a las malas noticias. Nosotros no le decimos al paciente que tiene cáncer, o que tiene que trasplantarse, o que está recaído. Nosotros piloteamos esa información. ¿Qué pasa? A nosotros nos viene el paciente con esa información. Ese paciente está angustiado, está con miedo, no sabe ahora a qué se va a enfrentar, si es la primera vez o tiene que volver a enfrentarse a un tratamiento. Si yo no sé cuál es la situación, cómo el médico le informó, no puedo actuar. Si yo no sé qué es, cómo se hace la colocación de un catéter, si yo nunca vi una punción de médula ósea o no sé la diferencia entre un aspirado y una punción, poco voy a poder ayudar a un paciente. ¿Sí? Si yo no sé lo que es una PL, una punción lumbar, si no sé cuáles son los riesgos, todo eso que sé, tengo que informárselo. El paciente va a encontrar en nosotros un aliado. Los pacientes, en general, toman una actitud. Se toman de aquella persona que les da la información.
Cuando los pacientes ingresan a hacer quimioterapia por primera vez, no quieren sentarse en los sillones de la unidad donde yo trabajo hasta que yo no los atiendo. Porque por ahora es la primera persona que conocen de ese lugar. ¿Sí? Rápidamente me suplantan, porque tengo enfermeras que son mucho mejores que yo. Pero al principio vengo a buscar a Mariela, el primer día de la quimioterapia. Y si yo escucho de la oficina eso, yo sé que es el paciente nuevo que empieza. Porque no, digamos, no tranza con otro. ¿Por qué? Porque es aquel que le informó, aquel que le dio seguridad. Luego hay otros que le dan seguridad. El que lo va a pinchar, el que lo va a cuidar, el que le va a controlar el pasaje de medicación. Ellos también van a informar. Y esto no quiere decir que nosotros somos protagonistas. Somos protagonistas por un ratito. Porque eso hace que todo un grupo trabaje en armonía. Hay un trabajo muy interesante que se llama Afrontamiento del cáncer de mama. Yo sé que muchos de ustedes no hacen oncología clínica, pero es un trabajo muy interesante sobre el papel de la enfermera en la psicología y se aplica a nuestra actividad como enfermeras oncohematológicas o hematológicas. Por eso algunas de las cosas que vamos a ver ahora lo más rápido que pueda tienen que ver con este artículo, para que pensemos cuál es nuestro rol y que le demos forma y le demos categoría a aquello que hacemos casi en forma innata todos los días. Pero esto también está importante que lo pensemos como una organización, no como algo esporádico, que cuando tengo ganas informo y cuando no tengo ganas no lo hago, sino que toda la organización esté abocada a informar y a promover esta psicoeducación en los servicios de enfermería. En este trabajo, las intervenciones de enfermería en este sentido eran las de abajo: presencia, o sea, estar, aumentar el afrontamiento, asesoramiento, apoyo a la familia, fomento de implicación familiar, enseñanza de la actividad, del ejercicio, enseñanza de los procedimientos y tratamientos, enseñanza de los procesos de la enfermedad, aumentar los sistemas de apoyo, potenciación corporal y potenciación de la autoestima. Todo esto es psicoeducación y todo esto lo hacen las enfermeras. Entonces, espero que estén más seguras que hacemos psicoeducación todos los días. Hablando del rol, dice que el rol, el apoyo con intervenciones psicoeducativas es una característica importante en el cuidado enfermero, siendo beneficioso en la reducción del estrés, del dolor y la fatiga. El otro día una secretaria dijo acerca de estas charlas que yo tengo con los pacientes, que los pacientes se van mucho más tranquilos, pero no es que somos un gurú, digamos, le damos información a aquello de lo desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el paciente tenga herramientas para poder enfrentar aquellos estresores, aquellas características que puedan provocar el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo intervenciones mediante la escucha, proveyendo la información adecuada y estando disponibles, entre otras cosas. Esto no es un invento mío, estos son, digamos, trabajos que cito al final. ¿Cuáles son las competencias de enfermería? Las enfermeras deben ser capaces de identificar las respuestas de afrontamiento. Deben promover estrategias que estén dirigidas a promocionar los cuidados a los pacientes con cáncer y sus necesidades. Esto lo hacemos. Decimos al paciente que se tiene que bañar en la casa una vez al día para evitar la acumulación de bacterias, que tiene que comer alimentos cocidos, que tiene que tomar agua segura, que no puede vacunarse. Todo esto lo hacemos antes del alta, cada día cuando le curamos un catéter. Todo esto lo hacemos, no le damos forma. Mediante acciones que contribuyan a mejorar sus estrategias de afrontamiento. Y me pareció importante contarles cuáles son algunas de las estrategias de afrontamiento. Ustedes, no sé si en nuestro país
hay mucha delincuencia. Hay gente que se está dedicando a arruinarle la vida a otros. Y entonces, a veces escuchamos cosas como, era una persona re tranquila, pero cuando vio que entraban a la casa, agarró un cuchillo y salió corriendo desesperado para matar al que quería entrar. ¿Escucharon alguna cosa rara así? O agarró un palo y lo amolió a palos al que quiso agarrar a su bebé. Pero es una persona sumamente tranquila. ¿Qué quiere decir esto? Nadie piensa, nadie sabe cómo van a ser esas reacciones frente a un estresor externo. Estos ejemplos que les doy son extremos. Nos pasa lo mismo frente a una crisis y a un estresor. Hay personas que niegan. Hay personas que el médico le dice, usted tiene una sombra, una manchita, una qué sé yo en la mama. Yo le recomiendo que se vuelva a hacer la paciente agarra esa información, la esconde y se va a casa como si esto no pasara nada. Es una estrategia de afrontamiento. No es buena, porque a los 2 años esa manchita no va a ser tanto una manchita. Pero enfrentó el problema, lo enfrentó como pudo. Hay otras estrategias de afrontamiento que nosotros seguramente, si la analizamos una a una, las vemos todos los días. La religión. Personas que de pronto nunca... Yo tuve hace unos años un paciente que era médico. Vieron que en general, por lo menos en mi país, los hombres de ciencia son menos espirituales. Las personas de ciencia son menos espirituales. No solo los médicos, digamos. Todo aquel que está más cercano al conocimiento se aferra más a aquello que ve y experimenta y puede comprobar, y menos a aquello que no experimenta y no puede comprobar, que es la fe. Este señor, este médico joven, que al principio era muy escéptico y qué sé yo, una vez se encontró con una paciente que estaba en sus mismas condiciones o similares, y le empezó a hablar de una virgen que hay en el norte de nuestro país, que en Salta, que es muy milagrosa, que la gente cree mucho. Y nos llamó a todos la atención que este paciente viajó a ver a la virgen, que no me acuerdo cómo se llama ahora, del norte de nuestro país. Esta forma de aferrarse a lo espiritual o aferrarse a aquello que nunca le pudimos haber dado, es una forma de afrontamiento también. La evitación, la negación, la autonomía, no pedir ayuda, ¿sí? Está todo bien, no necesito ayuda de nadie, yo puedo con esto, ¿sí? Son dimensiones, formas en que uno puede evaluar esos afrontamientos. ¿Para qué nos sirve a nosotras saber que esto existe? Para poder entender al paciente. Para no decir, al final, viste, uno le explica a este paciente, le explica y nunca, parece que no se da cuenta de la enfermedad que tiene. Y está usando una estrategia para afrontar aquello que es de la única manera que puede afrontarlo. Es negándolo, evitándolo, diciendo que todo está bien. No necesariamente esta forma de afrontar van a repetirse, ¿sí? Son inconscientes y no son un rasgo, o sea, no afronto todos los problemas de mi vida de la misma manera, ni todas las crisis. Por eso es que el señor, que se vio violentado, era muy pacífico y agarró un cuchillo y salió corriendo, poniendo en juego su propia vida para perseguir al ladrón, ¿sí? Porque es la forma que encontró su psiquis de actuar, ¿sí? Son actuaciones, tiene que ver con lo conductual, con lo que hacemos. Nosotras deberíamos poder saber algo de esto. ¿Para qué? Para poder buscar estrategias para ayudar a esos pacientes, ¿sí? Un paciente que es negador no va a venir a la consulta, no le va a importar hacer el ciclo cada 15 días y cada 21, es lo mismo.
porque total, ¿sí? No le pasa nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las enfermeras en este sentido? Si a alguien le interesa, Londoño es uno de los autores que plasma esto en la literatura. ¿Qué pasa con los diagnósticos de enfermería que ya conocemos? Me perdí, por no sentirme bien, la charla de Janet, pero entiendo que iba por este lado, ¿no? Tenemos herramientas. Yo saqué algunos diagnósticos de enfermería que tienen que ver con la psicoeducación. Miren esto: afrontamiento familiar comprometido, afrontamiento inefectivo, lo que hablábamos recién, conocimientos deficientes para el autocuidado, para moverse, para alimentarse, temor, riesgo de baja autoestima situacional. Acá repetimos todas las actividades de enfermería que están relacionadas con estos diagnósticos y que vimos en este trabajo que podían ser actividades de enfermería que tienen que ver con la psicoeducación. La quimioterapia, la palabra cáncer, es para la comunidad, para la imagen que las personas tienen, es en general simbolismo de muerte. Por esto produce tanta crisis en las personas. Y tiene algunas características que cambian, se desorganizan, se desestabilizan. Hay incertidumbre, ansiedad, angustia, miedo, inseguridad, la sensación de pérdida de control, pierden el rol, ¿sí? Tienen que dejar de trabajar en muchos momentos. Algunas personas dependen solo de su trabajo, o sea que si no trabajan, no comen, no pueden darle alimentos a sus hijos. Y el duelo no solo de la pérdida física, digamos, de la pérdida de no estar, sino de la pérdida de lo que éramos y de lo que vamos viendo que se deteriora. El leitmotiv de nuestro viaje con Ana es qué vieja que estamos. Hemos viajado en otras ocasiones juntas, hace muchos años, y éramos mucho más jóvenes y ahora decimos qué viejas que estamos. Esto es duelo, entender que estamos viejas, ¿sí? Poquito viejas. Divinas, pero poquito viejas. Digo, para despertarnos. Que el paciente pierda el cabello, que pierda las cejas, que esté pelado, eso es un duelo. Que no tenga el atractivo físico que tenía antes, que no pueda ser la mujer, el padre, la madre que era, eso es un duelo. Esto pasa en los pacientes, no solo el duelo cuando perdemos físicamente a alguien, sino cuando vamos perdiendo lo que éramos y lo que queremos volver a ser. Esto muchas veces no es posible. No es lo mismo un paciente que inicia quimioterapia o un paciente que hace quimioterapia por segunda vez, ¿sí? Por recaída. ¿Por qué? Porque tiene un bagaje de experiencia, ya termino, tiene un bagaje de experiencia, ya pasó por el camino, que puede ser bueno o malo, pero ya sabe algo. Ahí vamos a tener que, digamos, armarnos de otras herramientas. Una de las herramientas más importantes es conocer cómo la pasó, ¿sí? Si nosotros conocemos a un paciente por primera vez y lo primero que tenemos que preguntarle es: ¿estuvo internado? ¿Tuvo una vía periférica? ¿Tuvo un suero? ¿Tuvo un catéter alguna vez? ¿Hizo quimioterapia? Si esto es así, ahí tenemos que preguntarle cómo fue su experiencia. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene una conciencia, una memoria de aquello que ha pasado. Si no le fue mal, es posible que crea que le va a ir igual o peor, ¿sí? Y eso no lo sabemos, ni él ni nosotros. Pero esto es importante que lo podamos ir descubriendo. A tener en cuenta, la información no es un acto único, ¿sí? Y hay que evitar el exceso. Quiere decir que con una vez que le digamos al Señor por qué es importante que se bañe no es suficiente, ¿sí? O que es importante que vengan las consultas médicas no es suficiente. Es un proceso
y hay que evitar llenarlo de información que se aturba. Tenemos que entender qué es lo que necesita saber en ese momento y poder proveerle esa información. Tiene que ser dinámico y activo. Debe ser personalizado y gradual. Debería asentarse a partir de un vínculo de confianza. Que ellos sepan qué hago yo y cómo lo voy a ayudar. Así me tengo que presentar. ¿Sí? Ahí hay, digamos, ya sé, aunque no conozca nada de mí, ni soy buena, si soy mala, ahí hay una cosa que hay otro ahí que está escuchándolo y quiere ayudarlo. No existen formas adecuadas o inadecuadas. Informar es comunicar. Callar es otra forma de comunicar. A veces, esto también es de María Bucci, a veces los pacientes te dicen, ¿yo me voy a morir de esto? No, señor, no se va a morir. ¿Qué está diciendo? Deje de tener ideas locas. Es una forma de informar. No sé si es la adecuada. A veces callar es una forma de comunicar. El rol de la psicoeducación es evaluar la demanda de información, detectar qué y cómo comprendió, hacer explícito lo silenciado, mediar en la comunicación con otros. Muchas veces el médico informa tan técnicamente, tan científicamente, con tanto miedo de decirle al tipo que tiene cáncer, es que el paciente no entendió nada. El médico me habló de unas celulitas, qué sé yo, qué sé cuándo. La verdad que yo no entendí. Bueno, a lo mejor vamos a tener que verlo de nuevo al doctor y ver si él nos puede explicar mejor qué circunstancia. No entendí por qué me tengo que operar. O por qué no me opero antes de hacerme la quimio. Todas estas cosas a veces pasan. Y normalizar. Normalizar que el paciente va a tener fatiga, sí. Normalizar que el paciente va a tener fatiga es importante, que va a estar cansado, que hay cosas que van a pasar y luego van a recuperarse. Bueno. Nosotros tenemos una consulta previa a todos los pacientes que hacen quimioterapia, donde le damos información escrita, donde le contamos qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los cuidados, cuáles son las pautas de alarma, cómo se va a comunicar con nosotros y cómo vamos a ir llevando estos tratamientos con él. A las conclusiones, la entrevista psicoeducativa debería ser parte del proceso de evaluación. Todos los pacientes requieren este tipo de tratamiento, no todos necesitan un tratamiento psicológico, y tanto la psicoeducación como la psicoterapia son herramientas útiles para los pacientes que están haciendo el tratamiento oncomatológico.